Bien, estamos de vuelta con más esta mañana y nuestra siguiente conversación gira en torno a esa iniciativa que busca convertir a Panamá en el hub de hidrógeno verde de Latinoamérica. Esto pues como uno de almacenamiento y comercialización de esta importante fuente de energía. Y para hablar sobre este tema, entender un poco acerca del hidrógeno verde, está con nosotros Jorge Rivera Staff, secretario nacional de Energía, quien me da mucho gusto saludar. Y parto por la primera pregunta. ¿Esto es parte de esa posibilidad de ampliación de nuestra matriz energética? Hola Ricardo, saludos a ti y a todo el equipo en estudio y por supuesto a los amables radioyentes en este inicio de la semana. Mira, efectivamente, el tema del hidrógeno es algo, se le denomina un vector energético y vamos a explicarlo rapidito para hacer docencia en función de que es algo muy novedoso, ¿no? Realmente incluso a nivel de los profesionales de energía, el sector ha tomado auge este tema en los últimos realmente 2 años, ¿no? Incluso en medio de la pandemia, como una alternativa, como un factor energético adicional a el proceso de electrificación que se está haciendo y que lo vemos muy claramente o sobre todo más claramente con los carros eléctricos, ¿verdad? Estamos viendo que cada vez más estamos pasando de utilizar carros de combustión interna por carros eléctricos y cuya electricidad, en el caso de Panamá, viene de energía renovable, ¿no? Recordemos que en el caso nuestro, el año pasado, Panamá, su generación eléctrica estuvo por encima del 80% renovable. Es el número 8 del mundo en estos términos. Entonces hace todo el sentido. Sin embargo, hay ciertas actividades en las que no es posible cambiar un motor de combustión interna por un motor eléctrico, por lo menos no con la tecnología que hay ahora ni en el mediano plazo. Te doy el ejemplo. Camiones que necesitan mucha más fuerza, ferrocarriles, aviones, barcos, industria, por ejemplo, del cemento, etcétera. Entonces, como en este caso no se puede utilizar energía verde o renovable para este tipo de actividades, el hidrógeno ha venido a cumplir ese rol o a empezar a cumplir ese rol. Y rapidito también, ¿por qué se llama verde? Porque hay muchas formas de tener hidrógeno a nivel industrial o de utilización en la vida diaria. Sin embargo, el verde es, bueno, utilizas una máquina que se llama electrolizador, básicamente. En esa máquina pones agua y a esa agua le aplicas una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica divide el agua en sus dos componentes, hidrógeno y oxígeno. Esos son los dos subproductos, ¿verdad? Y la idea de que sea verde es porque esa electricidad que estás usando para ese proceso tenga que venir de energías renovables a su vez, del viento, del sol, de la hidroeléctrica, etcétera. Entonces, este es el nuevo componente que se está desarrollando en el mundo y es importante también recordar que como es nuevo, se está construyendo en todo el mundo la parte, digamos, de avance tecnológico, el tema de certificaciones, de las rutas que se estarían utilizando para transportar este producto que básicamente viene a ser casi que un combustible renovable, qué países tienen las condiciones para producirlo económicamente. Entonces, estamos en un proceso en este momento muy interesante de desarrollo de todo un ecosistema en el mundo y Panamá entonces apuesta por ser un hub dentro de esta cadena internacional. Hablando precisamente de nuestra matriz energética, ¿en qué porcentaje hemos estado en cuanto a su aprovechamiento? Sí, mira, y ahí esa pregunta, Ricardo, me permite ampliarla un poco más también para compartir información con los radio oyentes. Mira, en la matriz eléctrica de Panamá, normalmente en los últimos años siempre ha sido mayormente renovable, ¿no? Hemos estado siempre en el 65-70% de nuestra matriz eléctrica renovable. Pero hay que recordar que una cosa es la matriz eléctrica y otra cosa es la matriz energética. La energética es la que te incluye la matriz eléctrica, o sea, lo que utilizamos y producimos electricidad, pero también incluye otras energías, fundamentalmente en el caso de Panamá, la energía que utilizamos para mover nuestros vehículos, los combustibles, o para cocinar, ¿verdad? Como lo es el tanquecito de gas. Todas esas son otras formas de energía que junto con la electricidad forman la matriz energética. Bueno, así como en la matriz eléctrica estamos, tenemos un gran componente renovable, ya te digo,
por encima del 80% renovable. El año pasado duplicamos nuestra capacidad de generación eléctrica solar con paneles solares en todo el país. Pasamos de 200 megawatts a 400 megawatts. Aumentamos nuestra capacidad de generación con viento un 25%. Este año vamos avanzando en números similares, pero cuando ponemos la matriz energética, cuando vemos el uso que damos y la dependencia que tenemos sobre todo para los vehículos, la película cambia, Ricardo. Ya no es 80% renovable. Cuando vemos la matriz energética, somos un 70-75% dependientes de combustibles fósiles, lo que importamos para mover nuestros vehículos. Entonces, estamos llevando adelante una agenda de transición energética que enfoca en ambos temas, tanto seguir impulsando la matriz eléctrica, pero también nuestra matriz energética, el tema de la movilidad eléctrica, ahora el hidrógeno, que además esto lo utilizamos como una palanca fundamental que es nuestra posición geográfica, ¿no? Hay países de América Latina que están queriendo ser grandes productores de hidrógeno verde para exportar al mundo. En Europa, en Estados Unidos, en Asia están queriendo además ser grandes importadores, usar el hidrógeno para ser más limpios en sus cadenas económicas. Bueno, Panamá, ahí, como lo está haciendo con el canal en otros eventos, también podemos jugar un rol como un hub de transformación, de logística, de almacenamiento, de comercialización, y hacia allá estamos apuntando con mucha fuerza. ¿Cómo se llevaría, por ejemplo, a cabo el proceso de almacenaje, en este caso, de hidrógeno verde? Mira, buena pregunta también, Ricardo. ¿Por qué? Porque como vemos, la idea es que esto nos permite acumular energía verde en un combustible. Y no solamente en el hidrógeno, a partir del hidrógeno también se produce, por ejemplo, amoníaco, se produce metanol, se produce el querosín renovable, son una serie de combustibles a partir de este vector, ¿verdad? Que se puede almacenar. Es decir, tú podrías, por ejemplo, y le doy el ejemplo, Chile apuesta por ser el principal productor y exportador de hidrógeno verde en el año 2030, porque tiene un desierto, que tiene grandes condiciones eólicas, y lo que harían, bueno, generan electricidad verde, solar y eólica a muy buenos precios, producen ese hidrógeno verde en Chile, con esa electricidad se transforma, se acumula, se monta en un barco y se lleva a Alemania, por ejemplo. Bueno, para ir a Alemania tiene que pasar por el canal de Panamá. Y en Panamá tenemos ya un hub de almacenamiento de bunkering. Nosotros le damos un gran servicio a los barcos que utilizan el canal de bunkering del combustible que utilizan. Bueno, ya tenemos la experiencia en los grandes centros de almacenamiento, nuestras zonas libres de combustible. Bueno, podremos incorporar un combustible adicional, además que tenemos el expertise de cómo se maneja, cómo se distribuye. Entonces tenemos una gran ventaja con relación a otros países de la región al respecto. Importante. ¿Cuándo podríamos estar viendo, por ejemplo, a ver, esta fue lo que se dio recientemente, un acercamiento, una conversación, la firma, obviamente una puesta en marcha? ¿Cuándo se podría estar viendo más concreto? Sí, mira, esto parte de la aprobación que tuvimos en enero de este año de una hoja de ruta, ¿no? La Secretaría aprobó una hoja de ruta, bueno, ¿qué queremos hacer por los próximos 10 años para tener planificación? Y esa hoja de ruta tiene una serie de líneas de acción. Bueno, una de esas líneas de acción tiene que ver con contar en diciembre de este año con una estrategia ya más específica de los proyectos que pudiéramos desarrollar y algunos estudios de prefactibilidad que nos permitan precisamente identificar, bueno, cuáles serían los espacios, zonas de almacenamiento que pudiéramos arrancar, quiénes serían esos actores que se sumarían por primera vez a ser los innovadores, la vanguardia en participar de este mercado, quiénes serían los proveedores internacionales de este hidrógeno, tanto consumidores como productores, qué proyectos pilotos pudiéramos hacer en Panamá el próximo año para probar incluso el uso de hidrógeno aquí en Panamá con camiones, con alguna serie de otras industrias, y por supuesto también, ¿por qué no explorar? Eso es parte del análisis que estamos haciendo, la posibilidad también de producir hidrógeno en Panamá, porque tenemos una matriz verde. Pudiéramos también explorar y hacerlo de forma competitiva, así que esperemos que el próximo año ya tener algunas noticias importantes sobre tanto almacenaje como algunos proyectos piloto. Ahí te comento que
importante, la semana pasada tuvimos la firma de un memorándum de entendimiento con Siemens Energy, con su vicepresidencia o su dirección regional para toda América Latina. Es el primer memorándum de entendimiento de su tipo como un país de América Latina donde Siemens es si no es el más, es uno de los dos o tres empresas más importantes del mundo en el desarrollo de este tema del hidrógeno. Están apostando por Panamá, ven las condiciones que tenemos y quieren formar parte de la creación de este hub desde un principio. Interesante, y vamos a estar atentos obviamente al desarrollo de todas estas iniciativas que van en función no solamente de un negocio que se puede establecer a la región, sino también en beneficio del propio país. Muchísimas gracias a don Jorge Rivera Staff, secretario de Energía de Panamá. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buen día, saludos. Buen día. Bien, nosotros vamos a avanzar siendo ya las 7:49 de la mañana.